Históricamente nos encontramos ante unas fechas que suelen ser correctivas para los índices de Estados Unidos. Sin embargo, estamos viendo movimientos alcistas y te pregunto, ¿significa esto que ya no vamos a corregir? ¿Significa esto que durante este año 2023 formaremos un nuevo máximo? En este vídeo voy a hacer un análisis de la última hora del S&P 500 en representación de la bolsa estadounidense y te explicaré por qué estamos ante un nuevo techo que podría significar caídas importantes en el medio plazo. Bueno, en Estados Unidos nos encontramos dentro de un movimiento correctivo, creo que es evidente que a simple vista no está siendo una clara corrección directa, una corrección que va formando claros máximos y mínimos decrecientes, lo que sería una corrección en precio, sino que está siendo algo un poquito más pausado. Estamos ante una corrección que se intuye que lo más probable, a menos que salga algún tipo de noticia mucho más trascendental, va a ser más pausada, va a ser más en tiempo. Es otro tipo de corrección, es un movimiento donde el precio, en vez de destacar por las caídas, destaca por el tiempo que consume sin ser o sin seguir formando nuevos máximos y mínimos crecientes. Pero si vamos directamente al promedio histórico del S&P 500, ahora vamos a ir tratando diferentes métricas que creo que son determinantes para entender qué es lo que podemos esperar de cara a las próximas semanas, pero si añadimos un promedio genérico del S&P 500, teniendo en cuenta todos los años, bueno, lo que podemos comprobar es que no hay nada a destacar. Tenemos claros impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, y así sucesivamente, ¿no? El S&P 500 es un índice que históricamente se comporta muy bien, tiene un ROI anual promedio de un 10% aproximadamente, y esto es lo que suele hacer. Esto es el promedio de mercados alcistas, mercados bajistas, mercados laterales, todo tipo de mercados. Pero, ¿qué es lo que sucede si oculto este promedio y añado un promedio que tiene en cuenta el año preelectoral, que es justamente donde nos encontramos ahora? Como puedes comprobar, a pesar de seguir formando impulsos y pullbacks, hay un periodo de tiempo que corresponde a la etapa intermedia barra final del año, donde entramos en un proceso correctivo. Entramos en un proceso muy similar a justamente lo que estamos haciendo ahora. Aquí tenemos un promedio histórico de los años 2019, 15, 11, 7, 3, 99, 91, 87, bueno, vas restando 4 años y te van dando todos los años preelectorales en Estados Unidos. Y ya vemos que de promedio, igual que el promedio histórico del S&P 500 se comporta tal cual se comporta el índice como tal, el promedio del año preelectoral, que es justamente donde estamos ahora, conforma un movimiento correctivo a partir de verano que se extiende hasta noviembre, incluso no es capaz de superar el inicio correctivo. Aquí, durante la etapa intermedia del año, iniciamos un proceso correctivo que no somos capaces de superarlo hasta prácticamente el día 360 del año, prácticamente a 5 días de terminar el año, ¿no? Oye, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente? Porque esto es el promedio histórico que no tiene en cuenta el año 2023. Justamente el año 2023 está en las mismas. Más o menos a partir del día 200 del año es donde se empieza ese proceso correctivo y aún estamos dentro del mismo. Fíjate cómo aquí en la línea de color naranja iniciamos, formamos incluso un movimiento que llegó hasta el máximo anterior, volvió a caer, se levantó, volvió a caer, formando evidentemente una corrección en tiempo, porque no destaca por la caída, sino que destaca más que por la caída por el tiempo que se pasa sin formar nuevos máximos crecientes. Entonces, evidentemente, dentro de un proceso correctivo, hay años que son más bajistas, como por ejemplo, si nos venimos por aquí, el año 2015 es un año preelectoral también, como el año 2023, y oye, es un año realmente bajista. Durante la etapa intermedia, como comentamos, movimiento muy fuerte de caída, que luego no es capaz ni de recuperar. Hay años que, como digo, son también más bajistas, nos vamos al año 2011, y vemos que no es tan bajista como el año 2015, la línea de color naranja, pero sigue siendo bajista. En cambio, dentro de ese proceso o dentro de ese promedio que hemos comentado, hay años que igual son menos bajistas, como el año 2007. ¿Es un año que forma ese movimiento correctivo en la etapa de mitad de año, día 200 más o menos? Sí.
Aquí lo tenemos, el día exactamente 195, forma el máximo, se va para abajo, luego se levanta, luego se va para abajo y sí que forma una caída que suma a ese promedio, pero tampoco es una caída que reste mucho ROI. Y luego, pues, evidentemente, hay años, como el 2003, creo que es, que directamente no son bajistas. ¿Forman ese proceso correctivo? Sí. Fíjate, sobre el día 170, 180 iniciamos una caída, el precio se levanta muy justo, pero vuelve a caer y se pone incluso por debajo del máximo. Se forma un pequeño proceso correctivo en esa fecha, pero este año es más similar al promedio histórico, donde el precio sube y sube y sube, que no a un promedio preelectoral, ¿no? Entonces, antes de seguir tratando diferentes métricas vitales, quiero comentar, aunque el precio llegue a romper el máximo, hemos visto que no implica que dejamos atrás el proceso correctivo. Lo hemos comprobado con diferentes años. Aunque el precio ahora rompa y se ponga en 4.633, no significa que, vale, perfecto, iba a haber una corrección y ya no la hay. No, no significa esto. Significa que el precio se levanta, pullback, que puede formar un movimiento al alza, que puede volver a caer, que puede entrar dentro de un proceso correctivo, pero más horizontal, por así decirlo, mucho más en tiempo, ¿no? Es más, no es habitual, pero en el SP500 podría formarse algún tipo de cuña, podría formarse algún proceso correctivo que llegue en forma de cuña hasta los máximos anteriores e implique una caída pues, que se alargue incluso de cara al año 2024. Esto es únicamente una hipótesis para que entiendas y para que veas que el romper no significa el dejar atrás. Y si nos vamos a no hace muchos años, en el año 2018, fíjate cómo el precio tenía un máximo en estos niveles, en 2.800, y ¿qué es lo que sucedió? Inició un proceso correctivo en forma de patrón de ABC, aquí tenemos ABC, continuó y si nos fijamos en la ruptura fue muy endeble. Fue una ruptura que sí, rompió, pero ¿cómo rompió? De manera desacelerada. Y formamos una caída que no solo entró o puso al precio en un proceso correctivo mayor, sino que además formó un mínimo decreciente respecto al mínimo anterior. Entonces, como puedes comprobar, no digo que el precio tenga que corregir sí o sí, no digo que el precio tenga que caer sí o sí, solo digo que hay que analizar el cómo suceden las cosas. Y si la historia desde el año 1928, porque es lo que hemos comprobado aquí, dice una cosa, con mucha más razón tenemos entonces que tenerla en cuenta, ¿no? Entonces, dentro del SP500 podríamos destacar dos máximos claros. Podríamos destacar el máximo del año 2022, aquí tenemos un máximo, y podríamos destacar el máximo histórico reciente del año 2020, de febrero del año 2020, y el máximo histórico de diciembre del año 2021, ya tirando a enero del año 2022. Ahora mismo nos encontramos en un máximo. Ahora mismo el precio puede significar que esto sería un tercer gran máximo dentro de toda esta ecuación. ¿Estamos en un pico o el precio seguirá subiendo con fuerza? No lo podemos determinar ahora porque nos falta información, nos falta gráfica, es evidente, nos faltan las próximas semanas y los próximos meses, pero para determinar esto podemos sacar a la palestra el M2. M2 conocido como Money Supply o la oferta monetaria. Lo puedes llamar literalmente como quieras, que es justamente esto que tenemos aquí. El M2, en palabras muy rápidas y muy sencillas, mide la liquidez. Billetes, monedas, entidades de ahorro, crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Y como puedes comprobar, si quitamos la gráfica del SP500, el gráfico tiende descomunalmente al alza, pero justamente ahora estamos ante un pequeño proceso correctivo, ¿no? Y te quiero hacer una pregunta muy clara en relación al M2 y a los índices en Estados Unidos, SP500, Nasdaq, Russell, Dow Jones, etcétera, etcétera. Las acciones, el SP500, por ejemplo, esta línea de color azul, están subiendo por un aspecto fundamental, por mejoras en la presentación de resultados, por proyecciones a futuro mejores, por solidez económica, por solidez en la situación del país, por solidez en la moneda, por temas fundamentales, o por contraposición están subiendo porque la moneda en la que se valora está siendo degradada. Porque si estás imprimiendo billones y billones de dólares,
motivo por el cual el M2 está subiendo tanto, porque el supply monetario cada vez es mayor, porque no se para de imprimir millones y billones y billones de dólares. Ese dinero que estás imprimiendo tiene que meterse en casa de alguien, por lo que es normal que los activos suban tanto. Pero claro, todo sube y entramos en un periodo inflacionario, que es justamente lo que estamos viviendo ahora después de las medidas económicas que se fueron impuestas a través del COVID, ¿no? Entonces, así que entendiendo un poco qué es el M2, por qué sube, qué relación puede tener con el SP500, ¿por qué no cogemos el M2 y lo dividimos por el SP500? ¿Por qué no cogemos este gráfico de aquí, hacemos así, barra M2 y le damos a intro? Y tenemos este gráfico de aquí. Es un análisis que ya hemos hecho varias veces en el canal, pero que quiero refrescar. Fíjate, estamos en un punto donde he marcado 3 puntos. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. Dividiendo el SP500 entre el M2, pues bueno, vemos como el gráfico, y ahora lo analizaremos históricamente, donde también sacaremos conclusiones bastante interesantes, pues bueno, forma un proceso correctivo durante todo el año 2018-2019 y alcanza un máximo que se ve frustrado por la situación de la pandemia, recupera prácticamente en V, alcanza un nuevo máximo, mismo máximo que en el inicio de la pandemia. Volvemos en el año 2021 a formar un gran movimiento correctivo y ahora nuevamente nos encontramos ante un nuevo máximo. Y fíjate, si cogemos y pongo encima nueva escala de precios, el gráfico del SP500, el cual lo voy a poner en color blanco y de manera más gruesa, ¿qué es lo que podemos encontrar? Podemos encontrar, a ver un momento, podemos encontrar que pese a que el M2 no ha sido capaz, o pese a que el SP500 entre el M2 no ha sido capaz de formar ningún máximo desde el año 2019, el SP500 sí que ha seguido formando máximos. ¿Tenemos un movimiento correctivo durante el 2020? Sí, pero ¿qué pasa a posteriori? Que el SP500 pasa del máximo de los 3.300 y se va directamente a 4.700, mientras que SP500 entre M2 llega hasta el techo anterior. Volvemos a tener un movimiento correctivo, el último gran mercado bajista que hemos tenido, y el SP500 ahora está en proceso de intentar formar un nuevo máximo, pero en cambio el M2 no es capaz de formar un nuevo máximo y vuelve a llegar al mismo techo. Analizando esto, te das cuenta que independientemente de que el SP500 haya ido moviéndose de forma bastante alcista, que duda cabe, teniendo en cuenta la oferta monetaria en la ecuación, no ha habido ningún tipo de avance desde el año 2019. Y es más, estamos justamente en el máximo que ha significado grandes caídas previamente. Pero es que además, si hacemos un poquito de zoom out y marcamos estos niveles de aquí, nos encontramos en un nivel que históricamente ha sido una zona de resistencia. Y no una zona de resistencia del año 2019, 2020, 2021, del 2000, que también, aquí tenemos pam, pam, pam. Fijaros cómo fue de descomunal la caída en el año 2008, cuando tuvimos esa gran crisis. Fijaros cómo fue descomunal la caída en burbuja.com, pero también marcamos nivel de resistencia, también marcamos nivel de resistencia, y también como soporte, soporte, soporte. Es decir, es un nivel que es realmente testeado y es un nivel que históricamente es complejo y genera grandes pullbacks en esta ecuación, SP500 entre M2. Pero oye, esto podría significar grandes caídas en el SP500, pero ¿cómo es posible si estamos ante un mercado alcista? En teoría no podría formarse, ¿no? Realmente en un mercado alcista, si ya has dejado atrás el mercado bajista, representa que no deberían formarse este tipo de caídas, ¿no? Pues la respuesta es incorrecto. Si venimos para aquí y ponemos, estos son todos los ROIs de los mercados bajistas del SP500, o en otras palabras, cómo se mueve el gráfico en un mercado bajista. Si los quitamos todos, puedes comprobar cómo, por ejemplo, en el año 1937, el SP500, justamente después de formar un gran mercado bajista, pasó de hacer máximos y mínimos decrecientes a máximos y mínimos crecientes, pero llegó un punto en el que marcó un techo y ¡pam!, para abajo, a formar un nuevo mínimo decreciente. Si nos venimos al año 1946, 3/4 partes de lo mismo y aún más agresivo, porque venimos del mercado bajista
Aquí lo tenemos, formamos una especie de triple suelo, rompemos los máximos anteriores, pullback y en la continuación, ¡pam!, fallo y para abajo. O en el año 1956, lo mismo. Estamos en un claro mercado bajista, pam, 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 y de repente empezamos a hacer máximos y mínimos crecientes, pero volvemos a fallar y nos damos un viaje nuevamente a la baja. Evidentemente, la mayoría de mercados bajistas no son así. La mayoría son así, son de impulso, pullback y así sucesivamente. Y el mercado pues tiende a la baja formando máximos y mínimos decrecientes constantemente. Esto es la norma general que reside en todos y cada uno de los mercados bajistas. Pero, ¿quiere decir esto que nos vamos a hundir en la bolsa de Estados Unidos? No, la respuesta es no, pero sí que quiere decir que hay cosas que no son tan positivas como parecen y por lo tanto es importante vigilar y no pensarnos, punto número 1, ni que ya vamos tarde para acumular o punto número 2, que hay cosas que son imposibles y que no pueden suceder. Es simplemente una perspectiva diferente porque está claro que técnicamente hablando el índice tiene mucha fuerza y dentro de un proceso correctivo en el que suele entrar siempre o prácticamente siempre y como tal de promedio en los años preelectorales, estamos viendo fuerza. Esa fuerza ya te la desmiento diciéndote, oye, aunque haya fuerza, podemos ir dentro de un proceso correctivo, porque puede ser una corrección en tiempo. Aunque el precio rompa el máximo anterior, hemos visto muchos casos en los que lo ha roto por poquito y ha seguido dentro de ese proceso correctivo. Aunque el precio se ponga en los máximos recientes de prácticamente 5.000, puede hacerlo a través de un patrón de cuña. No te estoy diciendo que sí o que no, únicamente te tengo que poner encima de la mesa las distintas opciones, porque además, si miramos el trasfondo de la oferta monetaria, si miramos el trasfondo de lo que realmente mueve el mercado, que es la economía, que es lo que no se ve en un gráfico de manera directa, si utilizamos el M2 como barra de medir, nos estamos dando cuenta que hay ahí alguna alteración que nos puede estar indicando que, oye, cuidado, porque esto va tendiendo al alza, pero están formándose cosas en el trasfondo o en la trastienda que no se ven tan claro en el gráfico y que de algún modo pueden terminar explotando. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.